Este vídeo no es para gente que quiera ponerse enorme. Este vídeo es para la gente que de verdad importa. Tu madre, tu padre, tus abuelos, o tú, si ya no quieres entrenar para sufrir, sino para vivir mejor. Porque a cierta edad entrenar no va solo de estética, va de esto. Levantarte de una silla sin dolor, subir escaleras sin miedo, tener equilibrio o tener fuerza para tu día a día. Hoy te enseño una sesión fácil, funcional y segura, de esas que suman de verdad. Esta sesión está pensada para alguien que nunca ha entrenado en serio, lleva años sin moverse o necesita algo simple y repetible. Y el objetivo es muy claro: movilidad, fuerza básica y confianza. Nada de complicaciones, lo que se hace se nota. Vamos con la parte 1. Respiración y movilidad. Poner al cuerpo en su sitio. Respiración antes que nada. Antes de movernos, respiramos. ¿Por qué? Porque cuando respiras bien, bajas tensión, te colocas mejor y entrenas con más control. Haz entre 3-5 respiraciones lentas. Siempre inhalar por la nariz y exhalar largo. Listo. Movilidad general. Todo el cuerpo. Vamos de arriba abajo o de abajo arriba, como tú quieras. Tobillos, rodillas, caderas, hombros, cuello, movimientos suaves, sin rebotes, sin sentir ni una pizca de dolor. La idea es: voy a despertar un poco el cuerpo. Movilidad específica de tronco, la que más se nota. Aquí hacemos cosas muy simples pero que nos van a ayudar mucho. En cuadrupedia, es decir, en 4 apoyos, mueves el tronco y la cabeza al mismo tiempo, como si estuvieras desbloqueando la espalda. Luego, rotaciones de tronco, desde abajo hacia arriba, llevando el brazo hacia el techo. Esto es oro para gente mayor, porque mejora movilidad de espalda, postura y confianza al moverse. Parte 2. Fuerza funcional, lo mínimo que cambia el día. Aquí viene lo importante. Hoy solo vamos a trabajar 3 patrones básicos: sentarte y levantarte, tirar para la espalda, empujar para el pecho. Eso es la vida diaria. Reglas de trabajo para hacerlo seguro. Vamos a hacer entre 2-3 series por ejercicio, entre 8 y 12 repeticiones por serie y un RIR alto, entre 4-5. ¿Qué significa un RIR alto? Que terminas la serie y sientes: podría haber hecho 3, 4, 5, más todavía. Porque no buscamos reventar, buscamos aprender y fortalecer, con una técnica sólida y sensación de control. El ejercicio 1 va a ser sentadilla caja o a silla. El más importante, este es el rey, porque esto es literal: levantarte del sofá, levantarte del váter, levantarte de la silla. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vas a buscar una silla de altura media, con la cual se te queden las rodillas en 90 grados. Bajas controlado, tocas la silla y subes sin usar las manos. Si al principio necesitas usar un poco las manos, no pasa nada, pero el objetivo es poder levantarte con tus piernas. Las claves son: pies firmes, las rodillas acompañan la dirección de los pies y siempre, siempre, siempre con control al bajar. Vamos con el ejercicio 2, remo con bandas. Aquí vamos a fortalecer la espalda, que es lo que te mantiene erguido. Te doy 2 opciones. Opción A, barra con bandas elásticas. Hay una banda que se compra fácil en el Decathlon o la puedes hacer casera. Coges un palo tipo fregona y 1 o 2 bandas. Vamos a coger el palo enganchando las bandas a un sitio y vamos a tirar hacia el cuerpo, mejor dicho, hasta el pecho con control. Estos 2 ejercicios, lo suyo sería hacerlos sentado, en una silla, a poder ser, la cual te permita mover con libertad los brazos. Así que la opción B es un remo unilateral con banda, sentado. Esto es brutal porque es muy estable y nos permite trabajar con seguridad. Te sientas en la silla, la banda enganchada y remas con un brazo. Claves del remo: pecho alto, hombros lejos de las orejas y el codo va hacia atrás. No es tirar con la mano, es tirar con la espalda. El ejercicio 3 es un press de pecho con banda. Un básico. Esto es para que tu madre, tu padre o tus abuelos puedan empujar una puerta, mover cosas, levantarse con mayor facilidad. Y te voy a dar otras 2 opciones. Opción A, con la misma barra de bandas, vamos a hacer lo mismo que con el remo, pero empujando de frente, desde el medio del pecho, digamos. La opción B es banda por la espalda, es decir, con una banda te la pones en la espalda por la parte superior y hacer lo mismo, el press, pero con los extremos de la banda. Y una opción más que te regalo es coger la misma banda, engancharla a un sitio y hacer un press, pero unilateral, siempre controlado, sin sentir dolor en el hombro y los codos no se abren como alas. Vamos a hacerlo con control, un poco más pegado. Y no hace falta bloquear fuerte al final. No es necesario. ¿Por qué esta sesión es perfecta para empezar? Porque si alguien no ha entrenado fuerza en serio, esto es una iniciación perfecta. Es simple, seguro, repetible y mejora cosas reales, cotidianas. Y cuando una persona mayor siente que mejora, se engancha, porque nota resultados. Si quieres lo dejamos así.
Primera sesión, movilidad más 3 básicos. Y luego vamos progresando poco a poco con sobrecarga progresiva. Más repeticiones, más tensión en la banda, más control o más rango. De hecho, yo lo estoy haciendo con mi madre, como habrás podido ver. Y si quieres una segunda parte con el progreso real y cómo subimos el nivel sin riesgos, suscríbete a mi canal, dale like a este vídeo y ponlo en comentarios. Y sacaré vídeos viendo el progreso para que también podáis utilizarlo con vuestros familiares. Porque entrenar no es sufrir, es poder vivir mejor. Muchas gracias, entrenador.